a empezar por allí. Pero la introducción me gustaría comenzarla con una pregunta. Alguien que le gustaría participar. La pregunta es, ¿qué le viene a su mente cuando escuchamos el libro de Jonás? ¿Alguien que le gustaría participar? ¿Perdón? Desobediencia. La desobediencia, ¿verdad? Ok, por lo regular casi siempre nos va a venir a la mente o he escuchado el gran pez, ¿verdad? El gran pez casi siempre nos viene a la mente porque lo relacionamos. Vamos a aprender en esta hora de que el libro de Jonás tiene más enseñanzas, mucho más profundas todavía que aprender que el gran pez y lo que por encima de repente nosotros pensamos. Estas son enseñanzas que nos van a ayudar en nuestra vida evangelística o en nuestro diario vivir, ¿verdad? Vamos a ir como por ejemplo, una que tenemos es el amor de Dios por todas las almas. También vamos a aprender sobre el poder de Dios, que el creador de todo, del cielo, la tierra y el mar. También el libro de Jonás es un pequeño libro en contenido, pero extenso en enseñanza. Solo tiene 4 versículos y 48 versículos, pero encontraremos bastante enseñanza ahí. Tendremos unos pocos puntos que nos enseñan que cuando Dios tiene un propósito, se cumple. Hay ocasiones que nos sucede como Jonás, ¿verdad? Que los métodos que de repente Dios utiliza en nuestras vidas no son de nuestro agrado, pero cuando Dios tiene el propósito ya con sus llamados, Él va a utilizar diferentes métodos, Él va a utilizar diferentes cosas para que el propósito de Él se cumpla. Nuestra cita bíblica que vamos a tener va a ser en Jonás, capítulo 1, y vamos a leer versículos del 1 al 3, si gustan acompañarme. ¿Estamos listos? Vamos a leer. La palabra del Señor yo siempre la leo en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave allí que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. El punto número 1, Jonás huye de Jehová. Relacionaba yo mucho esto, ¿verdad? Que de repente nos suele suceder a nosotros. Nosotros a veces pensamos, como Jonás, que podemos escondernos de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, no importa qué tanto nosotros demos vuelta, Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestra vida. Y como ya se los mencioné al principio, utilizando diferentes métodos, como lo vemos en la historia de Jonás, ¿verdad? También, hermanos, podemos ver aquí que toda rebelión, tenemos el segundo punto de que toda rebelión tiene consecuencias. En Jonás podemos, ¿verdad?, percibirlo, porque desde el inicio la lectura nos deja ver que Jonás tenía bastante rebeldía. Estaba en mi pensar pues bastante desconectado de Dios, a pesar de que dice la palabra de Dios que es profeta de Dios, ¿verdad? Que por eso Dios lo estaba mandando a llevar ese mensaje. En este punto vamos a ver que podemos mencionar unas características, ¿verdad?, de una persona rebelde. Vamos a solo mencionar 3. Vamos a mencionar la principal, que una persona que tiene rebeldía, pues no obedece, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo con Jonás. Y creo que en nuestra vida en congregacional o donde nosotros sirvamos o participemos,
pues nosotros también lo podemos ver así, que si nosotros tenemos rebeldía hacia el líder que tenemos o al servicio que hagamos, no vamos a poder obedecer, porque no estamos teniendo obediencia hacia la persona que está a cargo de la congregación. Igual Jonás no podía obedecer porque tenía rebeldía hacia Dios. También, ¿verdad? Jonás vemos que tenía una mala actitud, porque en ningún momento vemos que Jonás se ponga como el profeta que Dios estaba mandando a hacer este trabajo. Como número 3, también vemos que Jonás es muy respondón y que contestaba por todo. Entonces creo que también esto nosotros podemos verlo y podemos aplicarlo, ¿verdad? En nuestra vida o en las personas con las que nos toca trabajar, en la congregación o como ya lo mencioné, en las cosas que estamos trabajando para Dios, porque el enfoque de este mensaje, ¿verdad?, es para que comprendamos que así como Jonás, nosotros también tenemos bastantes deficiencias y también nosotros fallamos y también nuestra humanidad no nos permite en algunas ocasiones hacer la voluntad de Dios y hacemos como nosotros pensamos o como nosotros queremos, y la voluntad de Dios pues no es esa. En esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a ir al punto 3, el comienzo de la consecuencia de no obedecer de Jonás. Me llama mucho la atención, ¿verdad?, que Jonás, a pesar de que al inicio Dios nos dice que es su profeta y que lo está mandando y todo esto, Jonás desde el principio nos está enseñando que él está muy lejos de Dios, como ya lo mencionaba, y que las consecuencias que iban a venir, pues a mí me impacta eso porque no solo eran para él, sino para la gente que estaba a su lado. Nos deja saber también, ¿verdad?, la historia de que Jonás estaba tan, ¿qué pudiéramos decir?, tan desinteresado en el mandato de Dios, que dice que llega, agarra su rumbo y que se acuesta a dormir en esa nave, ¿verdad?, despreocupado, pensando que estaba huyendo del mandato de Dios y que él iba a hacer su voluntad. Y vemos a través de esto, me gusta a mí porque nos explica así tan específicamente que cuando viene la consecuencia, el Señor empieza a sacudir y hacer toda esa, que nos cuenta la historia que casi se partía la nave y casi perecían las otras personas. A mí lo que me impacta es que Jonás veía todo esto ya a punto de ahogarse las personas y él junto con ellos, ¿verdad? Pero creo que en esta parte pues la vida de él no le importaba porque él estaba, según él, haciendo su voluntad. A mí me llama mucho la atención que Jonás no decía nada, no reconocía, no se retractaba de su desobediencia. Y creo que pues nosotros también podemos verlo en nuestra vida, ¿verdad? Que hay ocasiones que a pesar de que traemos la historia al revés y cosas que suceden y que nosotros sabemos que tenemos un problema o que tenemos que solucionar algo y aún así no reconocemos, nos ponemos a cuentas con Dios, podemos decirlo de esa manera. Y pues por esa razón pues nos empiezan a venir consecuencias como a Jonás, ¿verdad? Que en esta ocasión estamos viendo de que pues dice que la comunión de él, pues en este punto creo que no había nada y en este momento pues Dios estaba tratando con Jonás y a través de eso pues también estaban padeciendo estas personas. Pero a mí lo que más me impresiona, ¿verdad?, que eran estas personas inconversas que dice que empezaron a echar sus suertes y eso y ahí ya supieron que era Jonás y aún confrontándolo pues Jonás todavía no decía nada. Me llama mucho la atención porque le digo que hay muchas ocasiones que uno lo vive, lo ve o habla con personas y que porque tiene problema o que porque esto o que porque están echándole la culpa a Dios de lo que está sucediendo en su vida o de lo que están viviendo, y no es así, sino que hay ocasiones que la misma desobediencia los lleva a eso, ¿verdad? Vamos a ir al cuarto punto, hermanos, que dice que Jonás reconoce su error. En esta parte vamos a aprender que pues lo mismo que por más que huyamos o nos escondamos de Dios, Él siempre nos va a sacar a la luz. A través de esta tempestad, ¿verdad?, pues empezamos a ver que el propósito por el cual lo estaban enviando aquí se empieza a cumplir,
porque la Biblia nos relata, ¿verdad? Que estos marineros que estaban con él y eso, empezaron a orar. Y ellos fueron los primeros que se convierten de esa gente a la que Dios estaba mandándole la salvación. De esa gente a la que Dios estaba mandando la misericordia que Jonás no quería obedecer. Y me gusta porque hay ocasiones, ¿verdad? Que nosotros, Dios nos manda a hacer cosas y nosotros no queremos. Y hay ocasiones que Dios como a Jonás utiliza diferentes métodos para, pues, no sé si podemos decir la palabra obligarnos, pero para forzarnos a hacer la voluntad como Él quiere que la hagamos, aunque a nosotros no nos parezca la manera como Dios lo está mandando. Me gusta que Dios siempre, ¿verdad? Pues nos va a salir y Él siempre nos va a guiar a que hagamos su propósito, como ya se los mencioné, si nos guste o no nos guste. Punto número 5, 3 noches inolvidables, y creo que todos podemos analizar y pensar que las noches que Jonás vivió en ese proceso que estaba viviendo, en ese gran pez, ¿verdad? Creo que eso fue algo impresionante que pues ni siquiera creo que podemos así como que imaginar. Dice la Biblia que no sé qué tanta cosa le sucedió ahí, que se sentía ya muerto, ya se sentía que estaba en el Seol, dice, y todo eso. Y en este punto creo que fue la peor parte, ¿verdad? De la consecuencia de Jonás, tanto que se recordó en ese momento de dónde venía su ayuda, que en ese momento empieza a orar y empieza a pedirle a Dios y hacerle promesas, ¿verdad? Que si lo saca de ese problema, en el gran problema que se encontraba, él iba a hacer sacrificios, él iba a obedecer, él iba a hacer lo que Dios le estaba pidiendo. Y creo que eso, pues, si nosotros analizamos, ¿verdad? Hay ocasiones que en nuestras vidas igual seguimos como Jonás, estamos metidos a veces de repente en grandes problemas, o tenemos grandes dificultades en la vida y empezamos a prometerle a Dios que si me sacas de aquí, que si le ayudas a esto, que si eso, y lo que a veces no analizamos y no pensamos lo que estamos haciendo, y de repente pues eso, ¿verdad? Trae bastantes consecuencias serias a nuestras vidas, porque pues la historia de Jonás me gusta porque esa nos enseña la humanidad que tenemos. Y de repente que queremos hacer una cosa, pero la humanidad nos lleva a hacer otra, pero siempre el propósito de Dios se va a cumplir. Jonás en esta parte, ¿verdad? Pues dice de que le promete a Dios y que esto y que lo otro y que lo saque de ahí, del problema, y que ya va a ser la voluntad. Y bueno, pues ahí vemos, ¿verdad? Que el Señor en su misericordia ya tenía el gran pez listo para que fuera a llevar a Jonás a su destino, a donde lo habían mandado del principio, y verdad, y entonces ahí podemos mirar de que el propósito de Dios ahí se cumplió, y ahí pues dice que Jehová, ¿verdad? En el punto 6, que le habla a Jonás por segunda vez, y entonces el propósito de Dios pues siempre se va a cumplir, estemos o no estemos de acuerdo, porque el arrepentimiento de todo el pueblo nos muestra su gran poder. Dice que Jonás, ¿verdad? Fue a ese encomienda que el Señor le había hecho, cruzando la ciudad, dice, como de 3 días, empezó a decir el mensaje de Dios. Dice que yo no he encontrado ningún otro pueblo que se arrepienta todo por ese mensaje que Dios estaba mandando, ¿verdad? Dice que Dios había visto la maldad y Dios manda la salvación para esas personas, y a través de Jonás, Dios tiene misericordia de ellos, los manda a dar ese mensaje. Todo el pueblo se arrepintió, todo el pueblo dice que se convirtió. Es un gran mensaje para nosotros, porque hay ocasiones, ¿verdad?, que nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios como Él nos está mandando, pero Dios siempre va a tener sus medios. Dios siempre va a mandarnos, ¿verdad?, a hacer su voluntad, a pesar de que a nosotros no nos parezcan. Seguimos viendo, ¿verdad?, que muchas más cosas acontecen, pero aquí vamos a concluir diciendo, ¿verdad?, que Dios siempre cumplirá su propósito utilizando los métodos necesarios, aunque no lo entendamos en algunas ocasiones. Hay ocasiones que Dios va a utilizar métodos para cosas que Él tiene preparadas para nuestra vida, pero nosotros en el momento no lo entendemos. Pero Dios siempre tiene cuidado de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, de todas las personas que están con nosotros. Y hay ocasiones que nosotros
pues no lo entendemos. Pero Dios siempre va a tener sus métodos para corregirnos, para hacernos saber que todo lo que Él hace en nuestra vida es con un propósito, para que nuestra vida siempre esté bien, para que nuestra vida esté conectada con Él, más que nada, que nuestra comunión no esté separada de Él. Y pues hermanos, creo que la historia de Jonás nos ayuda, nos da un buen mensaje de que a pesar de nuestra humanidad, el propósito de Dios siempre se va a cumplir, a pesar de que seamos o desobedientes o cualquier cosa que suceda en nuestra vida, Dios siempre lo va a cumplir, utilizando diferentes métodos, no importando las circunstancias, no importando lo que nosotros pensemos, pero Dios siempre va a cumplir la voluntad en nuestra vida. Eso sería todo, hermanos. Vamos a ver que vamos a empezar por aquí.